recién, les damos la bienvenida nuevamente. Que sepan que sus capacitadores están para ayudarles en el grupo de WhatsApp en el que ustedes fueron añadidos. Las personas que los añadieron son sus capacitadores y están para ayudarles desde el momento 1 hasta el día de hoy. La realidad es que ellos lo hacen con muchísimo compromiso, así que no tengan problema de hablarles para preguntarles algo. La segunda cuestión, y la última, y ya arrancamos con la capacitación, que les quería comentar es que recuerden que todos los documentos importantes, como por ejemplo esta dinámica, están en la página web del modelo de Colonia Carolla, ¿sí? Muy importante, es el de Colonia Carolla, ¿sí? Porque MUNASUR tiene otros modelos, otros proyectos en este momento, entonces no se confundan y buscan el que dice Colonia Carolla, ¿sí? Porque se puede prestar a confusión, porque también hay otros modelos, entonces queremos asegurarnos eso. La Asamblea General es un órgano muy cómodo, como les decía, para ustedes, les da la tranquilidad de responder con tiempo. Ya vamos a ver en profundidad esta dinámica. Por lo pronto, lo que les quiero decir es que si ustedes tienen alguna duda o pregunta, pueden hacérmela ahora. Y si no, a lo largo de la capacitación, no hay problema, prenden el micrófono, levantan la mano, me escriben por el chat, y las hacen. Es una capacitación abierta a que ustedes puedan preguntar realmente cuando no entiendan algo, que es lo más común del mundo, porque participar en un modelo es todo un lenguaje nuevo, ¿sí? Hay palabras como la misma asamblea general, ya es algo que no usás, no escuchás todos los días. La palabra tópico, la palabra anteproyecto, enmiendas, es como un bombardeo de palabras nuevas que por ahí puede ser abrumador, pero no se preocupen que hay tiempo de capacitación todavía, esta recién es la primera, estamos comenzando y estamos para ayudarles. Así que bueno, sin más introducción, vamos a comenzar. La Asamblea General. Esta es la dinámica. Yo les puse acá al comienzo de todo lo que vendría a ser como el resumen de las instancias de la dinámica. Y dejé ese 5 ahí solo al último a propósito, porque algunos incluyen a la votación del anteproyecto como una parte de la dinámica, otros no, entonces bueno, directamente lo dejé ahí, pero para que vean que no es que en el debate en particular solo se hace el anteproyecto, sino que también se lo vota y de hecho es muy importante. Vamos a comenzar. Está dividido entonces en 4 etapas esenciales, la dinámica. Plenario inicial, debate informal, debate general, consultas oficiosas y debate en particular. Y ustedes me dirán, Ania, ¿qué es todo esto que me estás diciendo? Realmente no entiendo nada, que sería lo más lógico del mundo si es su primer modelo, pero no se preocupen que ahora lo vamos a ver punto por punto. Para empezar, lo que yo les quiero decir y lo que siempre les digo es intentar hacerles ustedes imaginarse lo que pasa el día del modelo, ¿sí? Ustedes llegan al modelo, van a estar vestidos de traje o con vestimenta formal, que es la consigna. Llegan, el equipo nuestro de logística les va a entregar sus credenciales con sus nombres, con el nombre del país. Bueno, les va a entregar una carpeta. Hay todo como un protocolo al principio, tenemos el acto de apertura y de ahí cada uno se va a su órgano. ¿Qué significa esto? Acá es donde arranca la dinámica, acá arranca la acción. Ustedes llegan a su órgano, en este caso nuestra Asamblea General, y básicamente cada órgano es un aula, o sea, eso es un órgano, es un aula diferente de la otra. No van a estar al mismo tiempo con la persona que esté en Consejo de Jefes de Estado, porque esa gente va a estar en otra aula diferente y va a tratar dos temas completamente distintos a los que les toca a ustedes tratar, que vamos a ver la próxima capacitación. Entonces, ustedes llegan al aula, que dice Asamblea General, les van a ayudar a cómo llegar y demás, y van a ver que va a haber mesas, ¿sí? Todo en un círculo, o en un rectángulo, mejor dicho. Y en esas mesas van a estar todos los nombres de los países puestos. Entonces ustedes se tienen que sentar en la silla que dice el nombre de su país, claramente. O sea, súper fácil hasta ahora, nada del otro mundo. Cuando arrancamos,
van a tener autoridades, ¿sí? No es que ustedes llegan y de repente empiezan a hablar de cualquier cosa en cualquier momento, no. Para eso sirve la dinámica. Le da una estructura al debate, una estructura que se tiene que seguir, que no se sale de esta dinámica y que se repite por cada tópico que hay. Entonces, ustedes van a tener 2 debates informales, 2 debates generales, 2 consultas oficiosas y 2 debates en particular diferentes, uno por cada tema que discuten. Ahora bien, ¿qué es el plenario inicial? Y vamos a arrancar. Imagínense ustedes sentados en sus sillas de su país y comienza el plenario inicial. Acá pasan 3 cuestiones. El plenario inicial es muy cortito, dura máximo 15 minutos. ¿Para qué sirve? Es como una introducción al día, básicamente, en lo que se presentan las autoridades, o sea, la persona que está encargada de dirigir todo el debate durante esos días, se llama el presidente de la Asamblea General. Entonces, esa persona, bueno, se va a presentar a la persona que tiene sentada al lado, que es la vicepresidente, y van a tener ustedes una coordinadora de órgano. Y a su vez van a tener asesores, que son voluntarios de nuestro equipo, que van a estar para ayudarlos y para cuidarlos en todos los momentos del debate. Entonces, si ustedes de repente están perdidos, no saben qué está pasando, no saben si leer el discurso, tienen miedo, se sienten mal, necesitan agua, quieren salir al baño, para todo eso, levanten la mano y un asesor se les va a acercar y los va a ayudar. Pero entonces, en el plenario inicial, el presidente y la presidenta va a presentar esas autoridades del órgano para que ustedes conozcan quiénes son. Después de eso, va a tomar asistencia. ¿Cómo se toma asistencia? Va a pedirles a ustedes que levanten los carteles con el nombre de su país que tienen. Hasta ahora nada difícil, nada del otro mundo. Levanten el cartel y cuando los nombran, ustedes lo bajan. Y ahí ya vieron el presente. Entonces van a ver todos los carteles levantados y el presidente va a comenzar. Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil, ¿sí? Entonces ustedes lo tienen que ir bajando a medida que los van nombrando. Eso es muy importante. Y después tenemos que se vota la agenda. ¿Qué significa esto? Básicamente, chicos, que ustedes tienen 2 temas. Bueno, tienen que votar cuál van a discutir primero, ¿sí? Porque no pueden discutir 2 al mismo tiempo o elegir de la nada de dónde sale. Y para votar, ¿cómo se hace? Bueno, la presidencia va a decir, ¿quieren tener primero este tema y después este tema? Y ustedes tienen que levantar el cartel, levantar sus carteles, en el caso de que estén a favor de eso. Hasta ahora, nada del otro mundo. Entonces tenemos que llegamos, nos sentamos, tenemos nuestro cartel, que es la manera en la que nosotros podemos votar levantándolo, o para pedir la palabra, para hablar. Y simplemente hasta ahora eso, nos tomaron asistencia, bajé mi cartel y después votamos la agenda. Si me gustó el orden que me proponen, si yo quiero tratar primero ese tema que me propusieron y quiero tratar segundo ese otro, bueno, voto a favor. Hasta ahora, nada del otro mundo. ¿Dudas hasta acá? Si no, repetimos. Ania, ¿Sí? te agrego una parte, en la parte informada de que está acá que en este caso las votaciones son sin posibilidad de abstención. En este caso, bueno, me explicaba Ania, por sí o por no, positivo o negativo. Tal cual, Andy. Eso que dice ahí informal significa que ustedes tienen que votar sí o sí. O sea, no es que sí o sí tienen que votar por el afirmativo, o sea, por el sí, pero sí o sí tienen que decir, emitir un voto al respecto, ya sea por el sí o por el no. ¿Por qué? Porque si no, no terminaríamos nunca más de votar la agenda, básicamente. ¿Alguna otra duda, consulta? No tengan miedo de preguntar. Bueno, entonces continuamos. Ya saben que cualquier cosa prenden el micrófono. Y ahora pasamos al punto número 2. Después de esos 10, 15 minutitos, va a arrancar lo que se conoce como el debate informal. ¿Qué es este debate informal? ¿Por qué tiene este nombre? Y bueno, porque había que diferenciarlo de los otros debates. No, mentira. Tiene este nombre porque su característica es que ustedes van a poder hablar entre sí directamente. ¿Se acuerdan que dijimos que todo el fin de semana va a haber un presidente que va a estar organizando el debate y va a estar diciendo
quién puede hablar y quién no. Bueno, en el debate informal, ese presidente no hace nada. Ustedes pueden hablar con total libertad, no le tienen que pedir permiso a nadie, obviamente siempre con el debido respeto y demás, porque no podemos ir a un modelo e insultarnos por más diferencias que tengamos. Entonces, siempre con el debido respeto, acá lo que hacen es, dentro de esa misma aula donde están, ustedes pueden empezar a armar grupitos y contar más o menos su postura, ¿sí? Su postura sobre el primer tema que se esté por tratar. Por ejemplo, en Asamblea General, ustedes están tratando tópico número 1, tema número 1, salud pública. Bueno, entonces, yo soy China, por ejemplo, arranque el debate informal y me levanto de mi asiento si quiero y voy a buscar países que creo que pueden pensar parecido que yo y les empiezo a contar lo que quiero hacer, les cuento cómo está más o menos China en salud pública, qué es lo que podemos hacer juntos para tener una postura en común. De cierta forma es como que salgo a buscar aliados, pero no tan directamente, ¿sí? No tan obviamente. Es básicamente una charla entre todos ustedes para presentar más o menos su postura. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, ustedes les va a servir mucho saber quién piensa parecido y quién no piensa parecido. Entonces, cuando se termina el debate informal, que dura más o menos 20 minutos, los van a llamar para que digan, bueno, a dos países, la verdad que yo creo que me representan muy bien, así que los voy a votar a estos dos. No se pueden votar ustedes mismos, no sé en vivo, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque el que sale votado, el que sale elegido, tiene un beneficio, obviamente. Pero entonces, ustedes comparten más o menos entre todos las posturas, debaten, demás, se cierra el debate informal y van a los asesores y votan cuáles son las dos delegaciones que piensan que mejor los representan. Por ejemplo, yo soy China y bueno, la verdad tuve conversaciones con todos los países y demás, pero voy a votar a quien más parecido que yo piensa. Por ejemplo, Venezuela o Cuba, ¿sí? Si hablamos de Latinoamérica, pero pueden ser otros países tranquilamente. Eso es básicamente el debate informal. Entonces, recapitulemos. Nosotros llegamos, nos tomaron asistencia, votamos qué tema queríamos hablar primero y arrancó el debate. Arrancó el debate informal en donde yo me puedo levantar de mi silla, puedo ir a conversar con mis otros compañeros y al final de eso voy a votar a dos países que para mí mejor me representan, pero no se pueden votar a ustedes mismos. No sé si Andy, ¿quieres agregar algo más? No, no, solamente, bueno, recalcar esto que los oradores tienen ciertos beneficios con lo que es interpretaciones, tiempo de discurso, y bueno, también existe lo que es el debate, bueno, cuestión importante de que son los avales, no se pueden autoavalar, recalcar eso, y bueno, que tanto pueden recalcar, pueden avalar a delegaciones que pertenezcan a su bloque estratégico, a su región, o cualquier otro país que les haya llamado la atención por la postura ante el tópico en cuestión. Bueno, perfecto. Entonces, ya vamos a explicar mejor cuáles son como estos beneficios que tienen, pero ahora me interesa saber si hay dudas, preguntas. Yo por mi parte no tengo ninguna duda. Bueno, buenísimo. Me alegra que les sea claro porque les repito, esto no es moco de pavo, o sea, si de repente te empiezan a hablar de todas estas cosas es como que te marea un poco. ¿Podrían, por favor, repetir los beneficios? Porque justo se entrecortó esa parte y no podemos escuchar. Sí, obviamente. No los dije muy bien, pero así en resumen, y ahora en la próxima parte los explicamos mejor. El beneficio más grande que tienen los oradores es que, primero que nada, sí o sí van a leer su discurso, entonces no tienen que estar esperando para saber si lo leen o no, o sea, están seguros de que lo van a poder leer. Y aunque a algunos les dé miedo leer el discurso, eso en realidad es una ventaja,
porque significa que más países están conociendo lo que vos pensás, la postura de tu país. Entonces, vos querés eso, digamos, es algo positivo. Y después, el otro beneficio es que tienen un tiempito más para leer el discurso, unos 20 segundos más. Y aparte, y el más interesante, es que los pueden interpelar, les pueden hacer más puntos de preguntas. Ya vamos a ver bien qué son las interpelaciones, pero básicamente esos serían los beneficios. Algunos me dirán, Ania, esos no son beneficios, me da miedo, y los entiendo, digamos, pero piensen que va a haber tantos países ese día, que si ustedes salen oradores, significa que mínimo dentro de la conversación van a estar, porque van a poder leer su discurso, porque van a poder responder preguntas. En cambio, a veces hay tantos países que no da el tiempo. Por eso siempre les decimos que salir oradores están siendo beneficiados. Bueno, buenísimo. Vamos a seguir. Y ahora sigue como la parte más gruesa de lo que sería el debate. ¿Por qué? Porque después nos volvemos a sentar en nuestras sillas con nuestros carteles y toda la cosa, y arranca el debate general. Y acá pasan muchas cosas. En primer lugar, ya no pueden hablar directamente entre ustedes, sino que van a tener que usar algo, que lo vamos a ver ahora, que se llama trato triangular. ¿Qué significa esto? Que no pueden ustedes simplemente pararse o levantar el cartel y decir, bueno, arranco a hablar y arranco. No, no funciona así en la Asamblea General. En la Asamblea General ustedes tienen que, primero que nada, esperar a que Presidencia abra como la instancia en la que ustedes quieren participar, y en segundo lugar tienen que esperar a que levantando el cartel, Presidencia les dé la palabra, es decir, les digan, ok, sí, Colombia, habla vos, ¿sí? Esa es la cuestión más importante del debate general, y por eso decimos que es una parte formal, porque ahí es donde Presidencia está metida y empieza a decir, bueno, quién puede hablar, quién no. ¿Qué va a pasar? Las delegaciones acá, ustedes, los países, ¿qué pueden hacer? Pueden hacer tres cosas en general. Pueden leer su discurso, pueden ser interpelados y pueden presentar un caucus moderado. De nuevo, ustedes me dirán, Ania, ¿qué es esto de lo que me estás hablando? Bueno, lo vamos a ver en detalle. Primero, para que no se asusten, el discurso es uno por tema, que dura un máximo de 2 minutos, y que sus capacitadores en la última capacitación les van a enseñar cómo se tienen que escribir. Pero por ahora lo que yo les recomiendo para que se vayan preparando y vayan ganando tiempo es, del país que les tocó, ir buscando información en general para saber, por ejemplo, básico, quién es el presidente, hace cuánto que está en el gobierno, si la gente lo quiere, no lo quiere, cuáles son las mayores críticas que tiene este presidente, cuáles son los mayores desafíos en el país, todas esas cuestiones. Y después yo me pondría a ver toda la información de mi país, pero en el tema en particular. Por ejemplo, primero aprendo de China en general, quién es el gobierno, cómo son los derechos humanos y demás, y después me voy y me enfoco en salud pública. Y ahí digo, bueno, ¿cómo es la salud pública en China? Porque, ojo, chicos, puede ser que haya una situación general en el país que no esté tan buena, pero que justo en su tema en particular su país está re bien. Y eso es algo que puede pasar, digamos. Entonces, eso es lo que yo les voy recomendando que hagan. Pero volviendo al debate general, ¿qué pueden hacer? Pueden leer su discurso, ser interpelados o no, y poner un caucus moderado. ¿Qué es el discurso? Ustedes cuando arranque el debate general, primero si nos acordamos, los oradores sí o sí lo leen y tienen más tiempo. Después el resto de los países, la mesa de presidencia, el presidente que si acá vemos es esta persona, no sé si se dan cuenta que está sentado ahí, les va a ir diciendo, bueno, arrancamos el debate general, las delegaciones que quieran hacer uso de la palabra para leer sus discursos, levanten sus carteles. Eso se traduce a, si quieres leer tu discurso, levanta el cartel, así yo puedo saberlo.
Entonces, cada vez que el presidente lo diga, ustedes si quieren leer el discurso, levanten el cartel. Por ejemplo, arranca el debate general, presidencia lo dice y le da la palabra a Paraguay. Y después le da la palabra a Uruguay, y después a China, y así, sucesivamente. Tengan paciencia con esto porque muchas veces todos levantan el cartel de una, entonces todos lo quieren leer y se complica un poco. Ahora bien, el discurso queda claro. ¿Qué pasa si me dice presidencia, bueno, sí, ven y pasa a leer el discurso? ¿Cómo funciona eso? Bueno, en la Asamblea General hay una cuestión de madera que se llama atril, en donde ustedes pasan a leer el discurso. Y ahí, una vez que lo leen, y solamente en ese momento, les pueden hacer una interpelación. ¿Qué es una interpelación? Es una pregunta de otro país a su país sobre algo del tema en cuestión que estén hablando, ¿sí? Si estamos hablando de salud pública, no me pueden venir a preguntar de inflación, porque, o sea, es muy rebuscado, no tiene nada que ver. Ahora, muchos se asustan porque dicen, ay, si paso a leer el discurso y me van a preguntar, y bueno, a ver, es parte del modelo, o sea, la idea es que ustedes puedan entre todos, a través de los discursos y a través de las interpelaciones, conocer sus posturas y saber, bueno, cómo funciona, ¿no?, el mundo, cuál es la postura de cada país. Eso es básicamente el debate general. Va a arrancar, cada país va a ir pasando al atril, al coso de madera, va a leer su discurso y presidencia le va a decir, desea ser interpelado, es decir, desea que le hagan preguntas y ustedes pueden decir que sí o pueden decir que no. Nosotros siempre les recomendamos, les pedimos que digan que sí, que se animen, aunque sea una interpelación, porque ustedes dicen en el momento, ay no, qué nervios, muero, y después les hacen la pregunta y la responden súper bien, súper tranquilos, y realmente queremos que se den cuenta de que son capaces de afrontar cualquier cuestión, inclusive una interpelación en su primer modelo. Entonces, eso es lo que va a suceder en este debate general. Después puede pasar que ustedes pidan un caucus moderado, que es donde piden 1 minuto, tienen 1 minuto de tiempo para decir algo relevante o importante sobre el tema. Por ejemplo, pasaron a leer su discurso, les hicieron 2 preguntas y se sentaron y para ustedes todo el mundo está hablando de algo nada que ver del tema y quieren como volver a encasillar, encarrilar la discusión, el debate. Bueno, entonces piden un caucus moderado, se lo piden a un asesor y ahí ellos les van a decir más tarde si se lo dan o no. Es 1 minuto de tiempo para decir lo que tengan ganas. Siempre recordemos con respeto. Ahora vamos a ver punto por punto de qué es cada cuestión. ¿Se acuerdan cuando arranqué a explicar esto que dije es una sesión formal en donde presidencia dice quién puede hablar y quién no? Bueno, no solamente que tengo que esperar eso, sino que cuando me dice vos podés hablar, no puedo directamente arrancar y darle, digamos. No, primero tengo que usar el trato triangular. ¿Qué es el trato triangular? Eso que está escrito en negro que dice, presidencia es a través de su honorable investidura que procedo a, por ejemplo, que hago uso de la palabra para presentar la postura de Argentina ante el tópico en cuestión, o que solicito interpelar a la delegación de Estados Unidos. Estos son ejemplos de cómo se usa el trato triangular. Básicamente, para cada cosa que ustedes quieran hacer, tienen que decirlo primero, que es presidencia a través de su honorable investidura, procedo a, ¿sí? Y ustedes me dirán, ¿para qué sirve esto? O sea, ¿por qué tienen que saberlo de memoria? No. La verdad es que lo van a repetir tantas veces que se lo van a acordar sin querer, pero no tienen que saberlo de memoria, lo pueden llevar en un papel, lo pueden llevar impreso. Cuando escriban el discurso, yo siempre recomiendo ponerlo primero de nada, así no se olviden de decirlo. Realmente no es algo que tengan que aprender de memoria, como nada se tienen que aprender de memoria. Porque acá lo que queremos es que ustedes puedan pensar, que pueden usar la cabeza y razonar con lo que hayan leído, con lo que sepan. Entonces, ese es el trato triangular que ustedes van a tener que usar en las sesiones formales.
La sesión formal no es solamente este debate, sino el que viene a continuación, que ya lo vamos a ver. Bien, y ahora seguimos con algo que siempre, pero siempre los confunde un montón y que entiendo por qué, pero bueno, lo vamos a explicar paso a paso. Supónganse que arrancó el debate general, presidencia va diciendo quién puede pasar a leer el discurso y pasa Estados Unidos a leer el discurso. Y Estados Unidos es una delegación, chicos, muy importante, o sea, es un país súper importante para la realidad tanto de Latinoamérica, de nuestros países, como de todo el mundo. Entonces, ¿qué va a pasar? Es muy probable que muchos países le quieran hacer preguntas, porque obviamente, o sea, hay mucho para hablar en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si Estados Unidos ya respondió las dos preguntas que le tocaban o la pregunta que le tocaba y se puede ir a sentar a su silla, digamos? Pero ustedes dicen, no, espera, o sea, dos preguntas, una pregunta es muy poco para Estados Unidos. Yo quiero seguirle preguntando. Bueno, ahí es donde se usa la moción de orden. ¿Qué es una moción de orden? Es básicamente ustedes levantar el cartel, pararse y pedir hacer una moción de orden. Por ejemplo, soy el delegado de Estados Unidos, estoy agarrando mis hojitas del atril, del coso de madera para irme a sentar. En ese preciso momento, ustedes tienen que decirle a presidencia, se paran de la silla, levantan el cartel y le dicen, moción de orden, señor presidente. Y el presidente le va a decir, ¿cuál es su moción, señor delegado? Y ustedes le van a decir, presidencia, solicito que la delegación se someta a más puntos de interpelación o a más preguntas, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente ustedes quieren que respondan más preguntas y cómo es la forma de pedirlo, bueno, con la moción de orden. Y ahí el presidente puede decirles que sí y puede decirles que no. ¿Qué pasa? Hay muchas veces que no hay tiempo para que todos le pregunten tantas veces. Entonces tienen que decir que no se puede. Pero la mayoría de las veces sí los van a dejar, así que no se hagan problema por eso. Bien, eso sería como con la cosa más importante. Y ahora el caucus moderado, ¿qué significa? Como les expliqué, es un minuto del tiempo para ustedes hablar o decir lo que tengan ganas, básicamente. Pueden aclarar algo que dijeron mal antes, pueden pedir que tal responda tal pregunta, o sea, es como muy amplio. Realmente es un minuto para ustedes. Pero sí tienen que tener alguna razón de ser, o sea, no lo pueden pedir por pedir nada más. Y ahora vamos a lo que me interesa, que no puse una filmina, pero volvemos a esto, que es la cuestión de las interpelaciones. ¿Cómo se hace una interpelación? Bueno, primero, recordemos, tengo que usar el trato triangular, decirle mesa de presidencias a través de su honor a la investidura, que procedo a interpelar a la delegación de Colombia, interpelar a la delegación de Estados Unidos. Y ahí la mesa de presidencia les va a decir que sí o que no. Y ustedes pueden arrancar luego. ¿Cómo suelen ser las interpelaciones? Bueno, ustedes van, dicen la interpelación, por ejemplo, señor delegado de Estados Unidos, ¿cómo puede ser que en su discurso dice que la salud en Estados Unidos es una de las mejores del mundo cuando el 50% de la población no puede acceder a, no sé, tratar la enfermedad de diabetes, por ejemplo? ¿Sí? Es una pregunta muy específica, o sea, no van a ser tan así, pero es para que ustedes más o menos vayan dándose cuenta cómo funciona. Y ahí el delegado de Estados Unidos lo que va a hacer es decir, presidencia a través de su honoraria investidura, procedo a contestarle a la delegación de Colombia su pregunta. Y el delegado va a tener que contestar la pregunta que le hicieron. A veces son más difíciles, a veces son más fáciles. En general, si esto para todos su primer modelo, no se asusten mucho, están todos más o menos en la misma situación, así que no vamos a ponernos a exigir preguntas difíciles. La idea es que entre ustedes vayan aprendiendo y les sirva a todos el modelo. Entonces, recapitulando qué se hace en el debate general, cuando comienza, se empiezan a leer los discursos, la persona pasa al atril, lee el discurso, ahí le pregunta a presidencia, ¿quieres someterte a interpelaciones sí o no? Pueden decir que sí. Si dicen que sí, ahí la mesa de presidencia va a decir, bueno, ¿quién le quiere preguntar a esta delegación?
Si ustedes le quieren preguntar, levantan el cartel, les dan o no la palabra, si no se las dan, no pueden preguntar, pero si se las dan, comienzan. Señor presidente, es mediante su investidura que quisiera interpelar a la delegación de Estados Unidos. Y ahí el delegado de Estados Unidos va a decir que sí o que no, y ustedes pueden hacer la pregunta. Eso es básicamente el resumen muy general del debate general, pero que creo que es más práctico para que ustedes se lo vayan imaginando. ¿Cuánto dura más o menos este debate? Y bueno, primero todos tienen que leer sus discursos, así que lleva un tiempo, suele durar 1 hora y media, a veces 2 horas, dependiendo de cuántas delegaciones haya. ¿Alguna consulta, algo que no les quedó claro? Si no, podemos continuar, pero realmente me interesa que les quede claro cada parte porque si no después como que se mezcla todo. Una consulta. La interpelación, ¿se hace sí o sí cuando la delegación está en el estrado o se puede hacer cuando ya se pasaron a sentar? Bueno, esa pregunta, pero me viene súper bien. Solamente en asamblea general, ¿no? Solamente en asamblea general vos podés hacer la interpelación cuando la otra delegación está terminando de leer el discurso. O sea, cuando terminó de leer su discurso. Si la otra delegación ya se sentó, fuiste, perdiste, digamos, ya no le podés hacer la interpelación. Podés hacer un caucus moderado para decir, tal delegación dijo tal cosa y nada que ver, ¿sí? No con esas palabras, ¿no? Pero el concepto. Pero básicamente es eso. Por eso es tan importante la moción de orden, porque si ustedes realmente le quieren preguntar algo a alguien, úsenla, porque está para eso. Si ustedes usan la moción de orden, el debate es más fluido. Entonces, solamente se puede preguntar cuando acaba de leer el discurso. Si la de otra delegación se sentó, perdieron. Bien, no veo manos levantadas, así que creo que vamos bien. Andy, ¿algo más que me haya olvidado? No, eso recalcar un consejo que les puede servir para los días del modelo. Cuando pasen al estrado, lean el discurso y se aceptan responder interpelaciones, siempre la persona que abra haga un paso para atrás para, en el momento de responder de la interpelación, se pongan de acuerdo con su compañero quien responde. Supongamos, habla Ania, del discurso de Ania, se hace un paso atrás, no hace una interpelación, a mí Ania, nos miramos entre los dos, nos hacemos una seña, anda vos, voy yo, y ahí esa persona responde de la interpretación. Por eso es importante que entre ustedes, con su compañero, usen un código de señas, algo para darse cuenta en el momento y actuar. Ese tip es avanzado. Está muy bueno porque, por ejemplo, si ustedes les hacen una pregunta que no saben, eh, y lo ven a su compañero mirando como diciendo, ¿y qué hacemos? Y es muy obvio que no saben qué contestar y por ahí no está tan bueno. Entonces, por ejemplo, lo que yo hacía, que es un tip que acaba de decirles Andy, por ejemplo, iba a asamblea con alguna compañera y si no sabía qué contestar, me tocaba así la nariz, por ejemplo. Y entonces ella me miraba, yo hacía así, ella ya sabía que yo no sabía qué contestar. Entonces iba y la contestaba a ella. Pero no es nada del otro mundo y también siempre pueden contestar, por ejemplo, diciendo, bueno, sí, es cierto que pasa esa cosa que usted me dice, pero estamos trabajando para resolverlo. Es una respuesta válida y no, nadie les puede obligar a que admitan nada ni a cambiar su opinión, digamos. Y no serviría mucho el juego. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, sí, estoy. Dale, buenísimo. Eh, bueno, seguimos entonces, chicos. Bueno, vamos re bien. Seguimos con lo que se conoce como las consultas oficiosas. ¿Por qué tiene este nombre? Porque primero en principal había que diferenciarlo de todo lo otro que es debate, debate, debate. Entonces, bueno, le pusimos consultas oficiosas. ¿A qué se refiere esto?
¿Se acuerdan cuando al principio de todo ustedes se paraban y podían hablar libremente con las otras personas? Bueno, acá vuelve a pasar como un poco lo mismo, pero esta vez ya no es más para contarles la postura de los países, porque claramente ya van a haber leído el discurso, ya lo van a haber interpelado, todo, ¿para qué quiero seguir hablando de la postura? Ya todo el mundo sabemos cómo pensás. Bueno, porque todos esos pensamientos, todas esas ideas, todos esos argumentos se tienen que poner en práctica. Y para eso sirven las consultas oficiosas. Las consultas oficiosas entonces es de vuelta, ustedes se pueden parar, a hablar con otras delegaciones, pero sirve para armar lo que se conoce como el esqueleto del anteproyecto. ¿Qué es el esqueleto del anteproyecto? Es básicamente el anteproyecto base, o sea, todas las cosas que ustedes tienen de su postura, que quieren que se tomen como consejos, resoluciones para mejorar el tema que se está tratando, se hace el anteproyecto. Entonces, por ejemplo, estamos en consultas oficiosas, comienzan, todos nos vamos parando, vamos discutiendo. Lo que siempre suele pasar es que se dividen como en dos grupos. Ustedes solos, ¿no? Nosotros no los obligamos a hacer nada. Pero ustedes solos se suelen dividir en dos grupos. ¿Por qué? Porque siempre hay como dos posturas muy diferentes. Entonces, ustedes solos se dividen en dos grupos y ahí cada grupo arma su propio esqueleto. Entonces, no hace falta que entre todos armen todo. De hecho, mientras más grupitos diferentes haya, mejor. Y ahora voy a explicar por qué. Pero básicamente en cada grupito ustedes comienzan a hablar y dicen, sí, mira, para mí el anteproyecto, o sea, la conclusión de todo lo que hablamos tiene que tener esto y esto y esto. Bueno, cómo se arma un anteproyecto ya lo vamos a ver más adelante, pero es muy simple, o sea, tiene dos partes. Primero, donde uno pone como el fundamento, las razones, cuál es el contexto de lo que está pasando. Y después, donde uno pone lo que cree, las acciones que piensa que tiene que tomar para solucionar la problemática. O sea, es como todo muy intuitivo, nada más que tiene palabras raras. Pero eso es lo que pasa en las consultas oficiosas. Ustedes se suelen dividir en grupitos, usualmente en grupos que piensan parecido y arman ahí lo que se conoce como el esqueleto del anteproyecto. Y ustedes me dirán, Ania, el anteproyecto es uno solo, o sea, ¿por qué va a haber tantos? ¿Cómo se va a hacer con eso? Bueno, la mesa de presidencia, acuérdense, la persona que va a estar todo el fin de semana diciéndoles cuándo hablar y cuándo no, esa mesa va a decir, bueno, tengo 5 anteproyectos, yo voy a elegir cuál es el que queda. Pero no es que queda definitivo para siempre, porque acordémonos que era un esqueleto. Queda para empezar, ahora sí, entre todos, a editarlo y que después, al final del otro debate, nosotros votemos algo que hayamos hecho entre todos. Entonces me dicen, ¿para qué hacemos tantos anteproyectos primero si después solamente queda uno y encima después lo volvemos a editar entre todos? Bueno, porque necesitamos un esqueleto de dónde comenzar, de dónde arrancar. ¿Y quién mejor que hacer ese esqueleto que algún grupo, algún grupo de delegaciones del mismo órgano? ¿Sí? Creo que había visto por ahí una mano levantada. Si quieren preguntar. ¿No? Bueno, capaz fue sin querer. Básicamente esas son las consultas oficiosas. Es un poquito más de trabajo para ustedes porque tienen que pensar en grupos, pero es más lindo, se pasa más rápido el tiempo. Entonces, es eso, es lo que dice ahí la diapositiva. Las delegaciones se reúnen para la redacción del anteproyecto. Es el documento que incluirá las resoluciones que luego serán votadas por el órgano. La mesa de presidencia elegirá un anteproyecto. Eso es lo que pasa en las consultas oficiosas. ¿Dónde se hacen? Usualmente en la misma aula donde estamos, pero a veces sí, por ejemplo, ya estuvimos mucho y estamos un poco cansados, solemos ir al patio o a otra aula como para cambiar un poco y que ustedes se puedan mover más tranquilos entre los grupos. Pero eso vendría a ser, no es nada del otro mundo.
Andy, ¿algo más? No, Ania, por ahora todo en orden. Bueno, buenísimo. Vos me corregís cualquier cosa. Si no hay dudas, sigo. Una pregunta, ¿puedo agregar a un amigo? Sí, no hay problema. Vos decís a tu país o cómo. Sí, a mi país, porque somos 3 nomás y queremos agregar uno más. Sí, obviamente, mira, yo ahora te voy a dejar en el chat el número de administración nuestro y vos ahí le decís, soy, por ejemplo, en tu caso, soy Luciano del país México, de Colonia Carolla, y quiero agregar a mi país a mi amigo que se llama, no sé, Marcos Zamora, el DNI es tanto y va a participar en el órgano Asamblea General. ¿Sí? Nos adivinó justo lo que éramos. Ah, en serio, no, no te creo. Sí, Bueno, somos de Colonia Carolla y nos tocó México. claro, bueno, sí, sí, obviamente, todos acá son de Colonia, pero mira México, qué casualidad. Bueno, básicamente eso, Luciano. Ahora yo, después de terminar la reunión, te paso el número y se los paso a todos porque cualquier como cambio así o lo que quieran agregar, lo hacen por ahí. Buenísimo. ¿Alguna otra duda o consulta? Bueno, sigo entonces. Y ahora vamos, por fin, al final de la dinámica. O sea, imagínense ya todo lo que pasó, digamos, ustedes llegaron a las 8 de la mañana al aula, al órgano, a la asamblea general y pasaron por muchas cosas ya, o sea, el debate informal, los discursos, las interpelaciones, ya a esta hora están un poco cansados, pero el debate particular es muy lindo porque es como más dinámico, o sea, tienen mucha más participación de ustedes entre todos. Eso es lo lindo. ¿Qué se hace en el debate en particular? Se llama en particular porque acá es donde en particular vamos a tratar cada, digamos, cada resolución al tema que se planteó. Como les decía recién, de nada sirve estar leyendo discursos, haciendo interpelaciones todo el día si después no nos vamos a poner de acuerdo entre todos los países para llegar a una solución a ese conflicto. El conflicto es el tema que se está tratando, o sea, no necesariamente un conflicto es una guerra, o sea, cualquier tema es conflictivo en realidad porque hay muchas como posturas, pensamientos diferentes. Entonces, en el debate particular, ¿qué se hace? Bueno, terminan las consultas oficiosas y arranca el particular. La presidencia entonces va a decir, bueno, chicos, elegimos este anteproyecto del grupo de, no sé, de México, de Estados Unidos y de Arabia Saudita, y es el anteproyecto que vamos a usar como esqueleto para lo que sigue. Se los va a leer y ahí ustedes van a comenzar con lo que se conoce como la redacción de enmiendas. ¿Sí? Vamos a tener cuartos intermedios. ¿Qué significa todo esto? Bueno, después de que ya presidencia les haya hecho saber, ustedes tengan, les vamos a dar una hoja impresa seguramente, tengan cuál es el anteproyecto que se eligió, qué es lo que dice, si lo conozcan un poco. Bueno, arrancan los cuartos intermedios. Un cuarto intermedio es un receso, es como una pausa en donde ustedes son, o sea, pueden moverse adentro del órgano, ¿sí? ¿Y para qué sirve esa pausa? ¿Para qué los queremos ustedes parados y conversando de vuelta entre ustedes? Para hacer las enmiendas y conseguir avales. ¿Qué significa esto? Bueno, como dijimos recién, el anteproyecto ese que se elige de las consultas oficiosas no queda así para siempre, o sea, todos tenemos que modificarlo. Y para eso sirve cada cuarto intermedio. Por cada pausa, por cada cuarto intermedio de 10, 15 minutos, ustedes van a poder presentar
una enmienda y van a poder dar un aval. ¿Qué significa enmienda y qué es el aval? La enmienda es el papelito con la oración, básicamente, que ustedes quieren modificar en el anteproyecto. Puede ser que leyeron una frase del anteproyecto que no les gustó para nada y la quieren cambiar, o puede ser que tienen una propuesta nueva y la quieren agregar, ¿sí? Es válido cualquiera de las dos cosas. ¿Qué pasa acá? No es que yo, por ejemplo, digo, bueno, quiero agregar al anteproyecto una enmienda, o sea, una modificación que diga, Suecia es el mejor país del mundo y todos deberían ser como él. No, o sea, no es que pueda hacerlo así de repente. Necesito los avales. ¿Qué son los avales? Son votos. O sea, necesito que otros países voten mi enmienda. Y para eso ya no voy a poder hacer una enmienda que diga Suiza es el único país bueno en el mundo porque no creo que nadie vote una enmienda que hable mal de su propio país. O sea, sería como bastante raro. Entonces, siempre las enmiendas uno pone un poco lo que quiere, pero también tiene que estar escrita de forma de que convenza a otros para que me den sus votos. ¿Cuántos votos necesito para presentar una enmienda? Eso lo dice en el momento el presidente, ¿sí? Pueden ser 2, pueden ser 3, puede ser 1 o puede que no me pida votos, pero en ese caso voy a tener menos tiempo para escribirla. Eso es como otra cuestión, pero casi siempre se suele pedir un voto. ¿Por qué es importante pedir el voto? Bueno, porque lo que les contaba recién, para que cada uno no presente lo que quiera. Y si se acuerdan también de lo que mencioné recién, ustedes como países pueden presentar una enmienda por cada cuarto intermedio y dar un solo voto por cuarto intermedio. Es complicado de entender, al principio lo vamos a repetir varias veces. A mí, en mi experiencia personal, me pasó que hasta que no estuve en el modelo, no entendía qué era el debate particular. O sea, yo decía una enmienda, o sea, ¿qué es eso? No lo comprendía, porque hasta que no lo ves en la vida real, cuesta imaginárselo. Pero por eso no se preocupen porque justamente va a haber asesores ayudándoles durante todo el modelo para que se puedan sentir seguros y explicándoles las veces que sea necesario. Y no solamente esos días, sino que todavía nos queda mucha capacitación por delante. Pero bueno, entonces en el debate particular, ¿qué pasa? Básicamente hay cuartos intermedios de 10, 15 minutos donde ustedes se paran de la silla, se ponen a pelear, dicen, vos votame mi enmienda a mí, me la tenés que votar vos a mí, vos dame tu aval, ¿sí? Es como toda esa pelea por los votos. Se termina y ahí, ¿qué pasa? Ustedes esa enmienda, una vez que la tengan con el voto que la mesa de presidencia les piden, se la dan a un asesor, o sea, se la dan a una de las personas nuestras de la organización. Y el asesor se las va a dar a la mesa de presidencia. Cuando se termina el cuarto intermedio, se empiezan a leer las enmiendas que le llegan a la mesa. Entonces, por ejemplo, se termina el cuarto intermedio y el presidente va a decir, el cuarto intermedio ha finalizado. A continuación, las delegaciones que quieran hacer uso de la palabra tengan el bien de levantar sus carteles. Eso a mí que me dice, si yo presente una enmienda, tengo que levantar el cartel porque quiero leerla, quiero decirle al resto de las delegaciones la enmienda que tengo. Y por ejemplo, que presidencia les dé la palabra, ustedes la van a leer y presidencia va a decir, por ejemplo, Rusia, ¿usted avala esta enmienda? Y si Rusia en serio les dio el voto, va a decir que sí. Y a partir de ahí, cada enmienda se vota. Se vota por un sí o por un no. Hay enmiendas que se aprueban con todos votando porque sí, porque son como súper neutrales y a nadie les molesta realmente. Y hay otras enmiendas que son como muy conflictivas, controversiales y por ahí tienen un poco más de debate. La idea es que ustedes se animen a hacer las enmiendas que son más conflictivas para que sea más divertido. Pero bueno, de vuelta, no les pedimos que se escriban un tratado internacional. Es simplemente escribir una modificación al anteproyecto. Y después, al final de todo,
con las enmiendas que se aprobaron, la mesa les va a leer cómo quedó el anteproyecto con todas las enmiendas que se aprobaron y se vota si ese anteproyecto por sí o por no. Recuerden también que por ahí ustedes no quieren presentar una enmienda, pero sí quieren hablar a favor o en contra del anteproyecto. Por ejemplo, quieren decir, me parece que la enmienda que se aprobó hace un rato no está buena por tal razón, ¿sí? Y ustedes están en su derecho de hacerlo. Entonces, eso es algo que pueden hacer y no necesitan presentar enmiendas para hablar, digamos, en este debate en particular. Ahora vamos a ver en detenimiento qué es cada cosa. Como les dije, el anteproyecto de resolución básicamente junta así todas las propuestas que ustedes como estados tengan para resolver el tema en cuestión. Y ojo acá, se divide en dos partes, como le dije recién. La primera parte, que es como el contexto, que tiene las oraciones que se llaman preambulatorias. ¿Por qué preambulatorias? Porque son previas, ¿sí? Preambulatorias de previo a la parte que resuelve. ¿Y cómo se llaman la parte donde están las propuestas? Resolutivas. O sea, el nombre se lo dice solo, pero vamos a verlo de vuelta. Y acá lo vamos a ver con un ejemplo. Este es un ejemplo de un anteproyecto. ¿Qué tiene? ¿Qué dice? El tópico, el nombre del tópico, dice cuál es el órgano, en nuestro caso Asamblea General. Comité redactor no va a decir, va a decir consultas oficiosas y va a decir el nombre de los países que redactaron, digamos, el esqueleto ese del que hablábamos. Y acá, si ven, está dividido en dos partes. Dice preambulatoria en una parte, resolutivas en la otra. ¿Qué dicen las preambulatorias? Teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, haciendo hincapié en la importancia de mejorar los sistemas de control, teniendo en cuenta la realidad socioeconómica de cada nación. Si se dan cuenta, es como el contexto al tema, ¿sí? Y esta es la parte más importante, o sea, si ustedes entienden qué es el anteproyecto y qué son las enmiendas, pueden ir al modelo muy tranquilos porque la van a pasar muy bien. El anteproyecto entonces se divide en dos. Si se dan cuenta también, las preambulatorias todas terminan en yendo o ando, ¿sí? Esos verbos tienen una razón de ser. La idea es que terminen siempre así y de hecho si ustedes las redactan de otra forma, muy probablemente se las vuelvan a escribir con los verbos así para que se las acepten. Y después tenemos las resolutivas, que son las que proponen, digamos, como las soluciones, pero tienen algo muy particular. Ustedes no pueden hacer una resolutiva que diga declararle la guerra a tal país. No pueden hacer una resolutiva que diga obligar a tal país a terminar con tal cosa. No, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque las resolutivas siempre, pero siempre son verbos que te invitan a hacer la propuesta. Por ejemplo, fomentar, instar, generar, invitar, ¿sí? Acá, por ejemplo, dice realizar, pero no es algo que diga realizar la guerra, no, dice realizar informes, o sea, es algo súper tranquilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nadie puede obligar a un país a hacer algo. Entonces, el anteproyecto no puede obligar a nadie, pero sí es importante que tenga todas estas propuestas. Si se dan cuenta, los verbos acá ya no están puestos con el ando o el yendo, sino que dicen ar, er, ir, o sea, fomentar, invitar, ¿sí? Terminen con el ar, con el er o con el ir. Esto es justamente para diferenciar las preambulatorias de las resolutivas. ¿Alguna duda hasta acá? No quiero continuar si no va quedando claro porque sé que es difícil imaginárselo. Bien, seguimos entonces. Y ahora viene, ¿qué es una enmienda? Yo acá les puse un ejemplo de la enmienda para que se den una idea de qué es la enmienda. La enmienda es una oración, o sea, es algo escrito. ¿Qué va a hacer? Va a modificar el anteproyecto. Le suma una propuesta, le suma una preambulatoria o le suma una resolutiva.
O, por ejemplo, si hay una preambulatoria, una resolutiva que no me gusta cómo está escrita y la quiero cambiar, lo hago a través de una enmienda. Acuérdense que por cuarto intermedio solamente puedo presentar una y solamente puedo dar mi voto una vez. Esto es un ejemplo de enmienda y acá les muestro cómo es. Básicamente nosotros le vamos a dar una hoja 4 normal, que va a estar dividida en dos. Y va a decir como 2 veces lo mismo. ¿Por qué? Porque una copia es la que ustedes le dan al asesor, que después la tiene en la mesa, y la otra copia se la van a quedar a ustedes para poder leerla. Ahora bien, la enmienda tiene una parte que dice, bueno, hoja de enmienda, eso, el parlamentario, ignórenlo, es el nombre del modelo, acaba de decir Munal, Colonia Carolla. El número de línea, porque si se acuerdan, acá el anteproyecto tiene numeritos en las líneas. ¿Por qué? Porque si yo quiero modificar el número de línea 3, por ejemplo, sé que estoy hablando del teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. De ahí tengo que poner quién la está por presentar, o sea, qué país la quiere presentar. En este caso, Argentina. Y después, donde dice, acá me sirve para, por ejemplo, si yo quiero modificar algo que ya está escrito, tengo que poner donde dice, teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, debe decir o modificarse y ahí escribo lo que yo quiero que diga esa oración. Y si se aprueba, se va a cambiar y si se rechaza, va a quedar como estaba. Esto es una hoja de enmienda. Ustedes van a tener, como les digo, les vamos a dar y son, o sea, en una hoja hay 2 iguales. Para llenar las enmiendas, los asesores les van a ayudar siempre que lo necesiten. Lo importante es que ustedes se animen, chicos, se animen a poner una idea, se animen a presentarlas. Acá estamos todos aprendiendo, nadie se va a reír de nadie. Y créanme que mientras más participen, más se van a divertir, porque si no, estar tantas horas ahí no les sirve a nadie. Entonces, esto es la enmienda. De vuelta, que es el cuarto intermedio, es como un espacio, un recreo en donde ustedes se paran, van a buscar votos y le dicen, mira, esta es la enmienda que escribí, ¿me la querés votar? Y ahí la pueden presentar. ¿Cuánto dura el cuarto intermedio? Usualmente dura entre 10 y 15 minutos, puede durar más, puede durar menos. Eso es irrelevante, se lo van a decir en el momento. Y los avales, como les decía, son las firmas o votos que yo necesito para presentar la enmienda. Solamente puedo dar un voto por cada cuarto intermedio y me pueden pedir que para presentar la enmienda tenga que tener un voto, 2 votos, o 3 votos, o 4 o 5. ¿Sí? Eso va a depender del momento. Bien, eso fue el debate particular. ¿Qué pasa? Después de que se terminan de ver las enmiendas, se lee cómo quedó con las que se aprobaron, como les comentaba, y se vota el anteproyecto, ¿sí? Se puede votar a favor de ese anteproyecto que quedó o se puede votar en contra. También se pueden abstener. Por ejemplo, pueden decir, no, yo no quiero votar ni en favor ni en contra, me abstengo. Acuérdense que para cada cosa, en el momento que quieran votar por el sí o por el no, tienen que levantar el cartel. O sea, si la mesa de presidencia dice aquellas delegaciones que estén a favor de este proyecto, y ahí ustedes levantan el cartel. Si están en contra, no lo levanten, porque van a estar votando a favor. Eso es en general la dinámica de la G. Si se dan cuenta, es largo y se hace una vez por cada tema. ¿Por qué? Porque por cada tema va a haber un anteproyecto, por cada tema van a tener que leer un discurso, por cada tema va a haber una consulta oficiosa, ¿sí? Se rige de esa manera. No me quiero olvidar de decirles nada importante, pero quiero escuchar dudas, consultas, no, me da miedo que no pregunten. Andy, Por lo que veo, creo que fuiste muy cránea. No veo. A ver, a acá ver, hay una mano levantada. sí, Luciano, te escuchamos. Decinos. Si me pueden pasar los trópicos.
Sí, miren, les voy a escribir acá, les voy a poner tanto el número de WhatsApp de la organización y acá les mando la página web. Ustedes si entran ahí van a buscar Modelo Colonia Carolla y les va a aparecer el órgano Asamblea General y ahí van a estar los temas que se discuten, ¿sí? Ahora les paso, por las dudas, el número de WhatsApp para que lo tengan, ¿sí? Porque me parece que les puede servir, sobre todo por si quieren agregar a alguien a su país o, por ejemplo, alguno dice, la verdad que no puedo participar, lo avisan por ahí. Es un WhatsApp en realidad. Entonces, yo entro, por ejemplo, a la página de MUNESUR, busco el modelo de Colonia Carolla, ¿sí? Ahí en el costadito. Se los quiero mostrar para que vean de dónde sale. Entonces, entro a la página y me va a aparecer esto. No le den bola. Van al costado, ahí donde dice menú, ¿sí? Lo hago de vuelta por las dudas. Y acá donde dice Segundo Munal, Colonia Carolla. Entro ahí, me aparece la página web de Colonia Carolla. Si yo bajo, voy a donde dice Centro del Delegado, obviamente. Y ahí voy a encontrar muchas cosas. En primer lugar, voy a encontrar la ficha de salud, que les pedimos por favor que la completen lo antes posible, porque nosotros necesitamos saber si ¿Puedes ustedes toman explicar de algún vuelta? de medicación o lo que sea, sí, necesitamos que nos ayuden a que los podamos cuidar. Acá tenemos la guía del delegado que básicamente les cuenta mejor qué es un modelo, cuál es su rol como representantes de los países. Y después está dividido por órgano. AG es Asamblea General. Y acá están los dos papers que se van a tratar, los dos temas que vamos a tratar esos días. Un tema es innovación en educación y el otro tema es ciberdelito y ciberseguridad. ¿Qué significa un paper? El paper les explica muy en general de qué se trata ese tema, ¿sí? Porque si no yo les digo innovación en educación y capaz no saben de qué se trata, entonces la idea es que puedan leer ese paper para entender mejor de qué vamos a estar hablando. Pero una vez que lo leyeron, el verdadero trabajo suyo es en pensar, bueno, si me toco China en innovación en educación, ¿cuál va a ser o cuál es la postura de mi gobierno? ¿Está a favor? ¿Está en contra? ¿Qué piensa de la educación mi presidente? ¿Qué es lo que tengo que defender acá? ¿Sí? Esa es la verdadera tarea suya. Pueden buscar información en Google, pueden ver videos que les sirvan. Siempre es importante que sean de las fuentes más confiables posible o, por ejemplo, que si son de videos, que no sean videos desactualizados, ¿sí? Porque acuérdense que ustedes representan al gobierno que está hoy en su país, ¿sí? Al presidente que está hoy. No sé si ahí está más clara la duda sobre los papers. Yo, si me pueden explicar cómo entrar de vuelta. Sí, obvio. Ahí explico de nuevo. No hay ningún tipo de problema. Entonces yo pongo en Google, pongo munasur.org, ¿sí? Le pongo enter y acá me lleva a la página general. Esto no me interesa, toco la cruz. Voy a donde dice menú, ¿sí? Ahí me va a decir Colonia Carolla. Aprieto ahí. Me va a llevar a esta página y voy a donde dice, a ver, pensemos entre todos, ¿me quiero inscribir al modelo? No, no me quiero inscribir, si ya me inscribí. Voy a donde dice centro del delegado. Y acá van a estar todos los documentos importantes para ustedes. Por ejemplo, van a poder llenar la ficha de salud, como les decía, para nosotros saber si ustedes toman algún tipo de medicación, si son vegetarianos o no, si son alérgicos a algo. De ahí tenemos documentos generales, PDF generales, como por ejemplo la guía del delegado.
ahí les cuenta un poquito más sobre qué hacen ustedes como delegados, sí, es muy general. Yo como que está bueno verla, pero no es lo más importante. Y acá están los dos temas que vamos a tratar en la Asamblea General esos días. Innovación en educación y ciberdelito y ciberseguridad. Repito, no es que se tienen que aprender de memoria esos PDFs ni estudiarlos. La idea es que les sirva a ustedes para conocer más sobre esos temas, para que después tengan como un semáforo, una idea de cómo tienen que buscar o qué les va a interesar saber sobre su país en ese tema. Si estamos hablando de innovación en educación, no me va a interesar saber, por ejemplo, si en China venden, no sé, computadoras o no venden computadoras. Me interesa otra cosa, va más allá, se trata de el sistema educativo y el sistema educativo es muy amplio. Eso es lo que les explica el paper, ¿sí? ¿Se entendió mejor ahí? Bien, vamos a tomar el silencio como un sí. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna otra duda o consulta, pueden aprovechar de hacerla ahora. Si no, están sus grupos de WhatsApp, sus capacitadores. Y les doy una buena noticia, es que esta videollamada quedó grabada, así que van a poder, digamos, consultarla todas las veces que lo necesiten. No se olviden, acá les dejé el número de WhatsApp de Munasur por si tienen alguna consulta respecto de sumar a alguien a su país o si alguien no participa, por favor nos lo avisan. Y les dejé también el link para la página web. ¿Nos pueden pasar la videollamada por el grupo o no? La videollamada, la grabación, la vamos a poner en la página web. Así ustedes pueden entrar cuando necesiten y queda siempre como colgada ahí y cuando les haga falta entran. Va a ser un video de YouTube en realidad que va a quedar la grabación, así que va a ser eso, va a ser como un link al video y donde necesiten verla de vuelta las veces que haga falta. Y las dudas que Bueno, gracias, porque yo entré tarde. sí, no hay problema. Y las dudas que tengas, la persona que está en el grupo de WhatsApp que te agregó a vos, es la persona que va a responder todo lo que necesites. Bueno, chicos y chicas, si no tienen ninguna otra consulta, duda, los invito a que pueden dejar la llamada y les agradezco de verdad un montón por haberse sumado y espero que les haya servido. Gracias. De nada, Chao. Muchas gracias, adiós. de nada. Hasta luego, gracias por sumarse. Chao, muchas gracias. Chao, Chao, chicos, muchas gracias. gracias.